Concepto de restauración. Fue la etapa política de la historia de España, desarrollada bajo el sistema monárquico que se extendió entre finales de 1824, momento de pronunciamiento general Arsenio Martínez Campos, que dio fin al periodo de la Primera República Española, el 14 de abril de 1931. Fecha de proclamación de la Segunda República. El nombre alude a la recuperación del trono por parte de un miembro de la Casa de Borbón, Alfonso XII, después del paréntesis del sexenio democrático. Importancia de Cánovas. Antonio Cánovas del Castillo es un personaje fundamental de la historia contemporánea española, ya que diseñó en gran medida el sistema político que existió en España en el último cuarto del siglo XIX y que continuó, aunque en crisis permanente, hasta el año 1923, cuando se produjo el golpe de Miguel Primo de Rivera. Cánovas era conocedor de los sistemas políticos europeos y, como muchos políticos del siglo XIX, sentía predilección por el británico, tan estable frente a los profundos cambios que se dan al resto de Europa. A Cánovas le gustan tres elementos del sistema político liberal británico: la monarquía, el parlamento y la alternancia en el poder de dos partidos sin pronunciamiento, violencia, respetándose entre sí, incluyendo la obra política de cada uno cuando el otro accedía al poder. Constitución de 1875. La nueva Constitución fue promulgada en junio de 1876, tras escasos debates. Sus principales características eran soberanía compartida, cortes con el rey, en la línea del liberalismo doctrinario, amplias atribuciones del monarca, convocar, suspender o disolver las cortes. El rey mantiene el poder ejecutivo, la dirección del ejército y ejerce un papel moderador. Sistema bicameral. Senado mixto, con miembros de derecho propio y nombrados por la corona, y otros elegidos por las corporaciones y el Congreso, con miembros elegidos por los ciudadanos. La Constitución no determinará el tipo de sufragio, remitiéndose a una ley electoral que establecerá el sufragio censitario y en 1890 el sufragio universal masculino. Declaración amplia de derechos individuales, regulados por la legislación ordinaria. En el ámbito religioso, se optó por la tolerancia del Estado confesional con otros cultos no católicos, aunque reconocía los privilegios tradicionales de la Iglesia católica. El Estado se organizaba de forma centralista. Se controlaban los ayuntamientos. En las poblaciones de más de 30.000 habitantes, los alcaldes eran nombrados por el rey. Bases del sistema. Se trataba de volver al régimen anterior, al sexenio revolucionario. Cansada la clase burguesa de los cambios políticos, monarquía democrática de Amadeo I, República Federal y República Centralista, Cánovas veía necesaria una nueva constitución moderada y flexible, que estableciera unas reglas de juego abiertas, para recoger en su seno a todas las ramas del liberalismo, que evitara los pronunciamientos y mantuviera un orden político y público estable, basado en el equilibrio. La idea fundamental del sistema canovista era la soberanía compartida entre rey y corte. Se basaba en la existencia de una constitución histórica de la nación, es decir, las instituciones tradicionales, rey y corte. Los partidos oficiales debían aceptar este principio de legalidad constitucional. Tendencias contrarias al sistema. Varios grupos políticos, sociales e ideológicos se opusieron con escasos éxitos hasta 1923 al régimen de la Restauración. Las carlistas fueron cada vez más residuales, que finalmente haya decidido renunciar a las armas como fuerza del País Vasco y Navarra nunca consiguieron más del 3% de la elección en que se presentaron. Los partidos republicanos, con su base social en las clases medias urbanas, este grupo defendieron la democratización del régimen y diversas reformas sociales. El movimiento obrero, anarquista y socialista, nacimiento de las secciones españolas de la AIT durante el sexenio, gracias a la labor del anarquista Fenelli y el marxista Lanfranc tras el golpe de Pavia de 1874. Los internacionalistas, el movimiento fue reprimido al igual que en toda Europa, para la ruptura entre Marx y Bakunin. En el Congreso, La Haya, en 1872, propositó la exhibición de las fuerzas obreras. La guerra de Cuba. Respecto a Cuba, la mayoría de los políticos españoles eran contrarios a conceder ningún tipo de autonomía, ya que para ellos la autonomía e independencia eran equivalentes. Un ejemplo ilustrativo fue el fracaso del plan de reforma colonial de Maura en 1893, que chocó con la oposición de su propio partido en las Cortes. Tan tajantes actitudes provocó que disminuyeran cada vez más los partidos cubanos de la autonomía y aumentaran los de la independencia. Regionalismo. Se llama regionalismo al movimiento intelectual que entre los siglos XVIII, XIX y XX, medida objetiva y científicamente sobre las causas de la descendencia de España como nación, conviene
Sin embargo, diferencia la generación del 98 con la que suele confundir, ya que si bien ambos movimientos expresan el mismo juicio pesimista sobre España, las regeneracionistas y lo hacen de una forma menos subjetiva y algo más documentada, mientras que la generación de 1898 lo hace en una forma más literaria, subjetiva y anarquística. Su principal representante fue aragonés Joaquín Costa, con su lema Escuela de Pensa y Doble lleva la sepulcro de sí.